Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. El rey mercenario era una leyenda. Un hombre que supuestamente era el más fuerte incluso que Alfie y Sal. Blandiendo una espada larga de plata, se decía que su habilidad con la espada encarnaba el concepto de perseverancia y voluntad. Como para consolidar esa perspectiva, Ice nunca lo había dudado. Parte de la razón por la que había cogido la espada era porque se decía que su padre era un maestro en ella. A medida que crecía, Ice apenas podía recordar gran parte de la verdadera fuerza de sus padres, pero los vagos recuerdos fueron estimulados por la familiaridad de la esgrima de Saber. Anunciado por una valquiria, Saber había llegado a la incursión como un rayo devastador. Gran hendidura. Echó los brazos hacia atrás, Saber blandió su espada contra las fauces del dragón negro y le destrozó el cuerno que sobresalía por la barbilla. El impulso del golpe se extendió hacia atrás y cortó un valle hacia las colinas distantes más allá del dragón negro. Ai sintió que su corazón temblaba mientras sacudía la cabeza y continuaba mirando. El dragón negro retrocedió, intentando hacerse espacio, pero su enorme cuerpo se topó con una pared inamovible mientras Archer lo empujaba hacia Saber. Agitándose y rugiendo, el dragón negro lanzó sus garras hacia Saber. Las chispas chocaron cuando el acero chocó con las garras dracónicas. Parada y golpe con pomo. Saber levantó la pierna, empujó, desprendió su espada de la garra del dragón negro y clavó el pomo de su espada en el hocico del dragón negro. Retrocediendo, el dragón negro lanzó un soplo de fuego azul para envolver a todos, pero antes de que las llamas pudieran escapar de su boca, un cometa verde atravesó el costado y la obligó a cerrarse. La garganta del dragón negro sobresalía por las llamas y salía humo de sus dientes dentados. ¡Pai! El grito de Belle sacó a Ice de sus cavilaciones. Por mucho que ella y muchos otros se sorprendieran por el nivel de combate que demostraban Saber y los demás, la situación para todo el grupo se estaba volviendo desesperada. Por cada golpe que Saber infligía, más y más espolones óseos e incluso escamas eran desprendidos del dragón negro y se convertían en una horda de guerreros de hueso de dragón. Ahora no era el momento de quedarse boquiabierto. Dándose hacia atrás, Ice levantó su espada y empujó hacia atrás a su adversario más cercano. El golpe fue superficial, el enemigo carecía de carne y el filo de su espada era bastante inútil. Si no fuera por las propiedades antidragón que Shirou les había regalado a todos en el grupo de asalto, toda la formación ya se habría derrumbado. Ice, quédate cerca. Finn se volvió hacia ella y apareció con expresión grave. Hizo girar su lanza en la caja torácica de varios guerreros de hueso de dragón y luego canalizó la fuerza de su falna en su arma, imbuyéndola con la divinidad de Loki. Con otra sacudida y un rápido movimiento hacia arriba, Finn rompió la conexión de la vértebra del guerrero hueso de dragón y pateó los otros huesos. Finn, murmuró Ice, sabiendo que la habían pillado con las manos en la masa por estar allí. Loki ya lo sabía, dijo Finn antes de centrar su atención en Belle, que había ayudado a llevar a Ice de contrabando. Sin embargo, no era momento de sermones. Esto es una locura, Finn no pudo evitar murmurar mientras observaba toda la batalla alrededor del grupo de asalto. Desde lo alto, las unidades de Assassin disparaban lanzas de luz hacia el creciente número de guerreros Dragon Bone, pero incluso entonces, no era suficiente. Los miembros más alborotadores del grupo de asalto ya estaban avanzando e ignorando cualquier atisbo de formación defensiva. Esto fue lo que sucedió cuando se reunieron miembros del grupo de asalto de otra familia. Hábil o no, la confianza y el trabajo en equipo no son algo que se construya simplemente reuniendo a la gente. Amazonas. Penthesilea fue un claro ejemplo de ello. El ansia de batalla se reflejó en sus ojos y las amazonas que la rodeaban clamaron a su llamado y siguieron a su reina guerrera. Ataquen, traigan gloria. Con Penthesilea a la cabeza, lanzó bolas encadenadas con púas unidas a sus tobillos hacia adelante como si no pesaran nada. Imbuidas con el refuerzo de Shirou y las propiedades antidragón, eran mucho más efectivas que antes. Con cada barrido, la reina amazona aplastaba y quebraba huesos, llevando a sus tropas más profundamente hacia territorio enemigo y provocando que la expresión de Finn se agriara aún más. Ice, por otro lado, no podía estar contenta con la orden de Finn de permanecer cerca de él.
Su único objetivo al venir a esta batalla era buscar cualquier resto de sus padres que pudiera quedar atrapado en el dragón negro para poder entregárselo a Caster. Carne atrapada en los dientes del dragón o incluso prendas de vestir, cualquier cosa por el estilo era lo que Ice necesitaba desesperadamente. Si ella se quedaba cerca de Finn, no había forma de que Finn le permitiera aventurarse cerca de donde Saber y los demás estaban luchando contra el dragón negro. Ice abrió la boca mientras la terquedad nublaba su expresión, pero Finn fue más rápido. Agarró a Icebel y se retiró aún más, mientras una pared de hielo y frío congelaba a los enemigos que se acercaban en su dirección. Del otro lado del hielo, Riveria sintió con la cabeza hacia Finn mientras él se aseguraba de la seguridad de sus seres queridos. Por egoísta que fuera, todos tenían prejuicios contra aquellos a quienes no querían ver heridos o muertos. Estallido. Por un segundo, todos se detuvieron y miraron hacia el área donde tres hombres se enfrentaban a un enorme dragón negro. Una ola de potente energía mágica había hecho retroceder a los tres sirvientes. Ryder estabilizó su carro en el cielo después de ser empujado hacia atrás varios kilómetros, mientras que Archer quedó enterrado en la tierra. Saber no era diferente de los otros dos. Más bien, el foco principal de la descarga de energía se había centrado en él, enviándolo a dar tumbos más lejos que los otros dos. Chasqueando la lengua, Saber miró la espada en su mano y luego nuevamente hacia el dragón negro de un ojo. Lo que necesitaba era un golpe limpio, un golpe que debía ser asestado con toda su potencia en lugar de golpes desviados. La piel del dragón negro era gruesa y la energía mágica que corría por su cuerpo era capaz de regenerar heridas convencionales. Además, ese pulso de energía mágica era inconfundible en los ojos de Saber. Espíritu del dragón. Esta habilidad del dragón no solo aumentó la fuerza de su ataque de aliento, sino que lo hizo varias veces. A Saber no le preocupaba que él o sus compañeros sirvientes pudieran recibir el golpe, pero no se podía decir lo mismo del maestro y el grupo de incursión si el área de efecto era demasiado amplia. Saber, confía en nosotros. Bien. Cuando una voz resonó en la mente de Saber, este recordó que no estaba luchando solo. Haría sus preparativos antes de dejarse llevar por el impulso. La leyenda de Sigfrido y Sigurd no los muestra matando al dragón malvado por imprudencia, sino por estar preparados. La defensa ya no era una preocupación. Saber se levantó del suelo y sostuvo su espada frente a él como un medio para ayudar a canalizar su energía mágica. Depositaría su confianza en sus compañeros y en el partido que ellos dirigían. Y a su vez, él traería el crepúsculo. Simplemente los rechazaron. Ryder era diferente porque el aura verde de su divinidad lo convertía en un faro en los cielos, pero Saber y Archer eran diferentes. Saber había sido empujado hacia la parte trasera del grupo de asalto, donde se puso de pie y comenzó a prepararse para un ataque, pero Archer no estaba a la vista. Sin embargo, no tardó mucho en localizar a Archer cuando un brazo robusto atravesó varios pies de tierra y piedra. Sacudiéndose el polvo, Archer entrecerró los ojos mientras tanto él como Ryder notaron las intenciones de Saber. Como guerreros, tanto Ryder como Archer comprendieron que los ataques de Saber siempre serían los más efectivos contra el dragón negro. Aunque los de ellos podían ser igual de fuertes o incluso mayores, la energía mágica del dragón negro mitigaría gran parte del daño. «Gánale tiempo a Saber», gritó Shirou, revelando a todos la estrategia actual. Ryder y Archer asintieron e inmediatamente se movieron para ayudar a contener al dragón negro de un ojo, pero todo cambió en el lapso de un solo segundo. Desde el momento en que Saber se comprometió a reunir su energía mágica para alcanzar su nivel máximo, el comportamiento del dragón negro de un ojo cambió. Como si sintiera a su enemigo natural, el dragón negro podía sentir el peligro que emanaba de Saber. Al igual que Saber, el dragón negro sabía instintivamente que ya no era el momento de dudar. Rugiendo, el dragón negro utilizó toda la extensión del núcleo de su cuerpo y su afinidad con el maná para convertirse en el conducto definitivo de energía mágica. El gran volumen de poder que concentró en su interior de repente no dejó a Ryder ni Archer otra opción que detener su avance hacia él. «Va a por todas», Ryder endureció su expresión sabiendo que su madre y su padre eran parte del grupo de raid. «Puedes dispararle, Archer. Ha acumulado demasiada energía. Independientemente de su objetivo de detenerlo, la energía se liberará en el área circundante». «Sería prudente ponerse a cubierto», dijo Archer observando.
El área tembló, el suelo se agrietó y se astilló en pequeñas grietas que continuaron extendiéndose en espiral hacia el grupo de asalto. Habiendo quedado cegados por la adrenalina y el ansia de batalla, fue solo después de que una onda expansiva de la acumulación de energía del dragón negro los invadió, que Penthesilea y las amazonas se dieron cuenta de que se habían alejado demasiado del grupo de incursión. Peor aún fue para Penthesilea, que había encabezado el movimiento de las amazonas hacia la zona más densa de guerreros de hueso de dragón. Ni siquiera sus propias compañeras amazonas pudieron seguirle el ritmo. Un sudor frío cubrió la frente de Penthesilea cuando se dio cuenta. Luchar para salir no había sido una preocupación, pero mirar al dragón negro preparando lo que solo podía ser un gran suspiro significaba que tendría poco tiempo para ponerse a cubierto lo suficiente. Ella podría morir aquí. Apretando la mandíbula, la reina amazona no se acobardó ni se rindió, sino que se dio la vuelta y luchó aún más ferozmente para salir del agujero que había cavado. Preferiría morir antes que hundir a un camarada o empañar la reputación de las amazonas y no pediría ayuda voluntariamente. Sin embargo, alguien más parecía saber qué tipo de personalidad tenía porque ya se estaba moviendo al notar la ubicación de Penthesilea. Un silbido sonó claramente en los oídos de la reina amazona, lo que la impulsó a mirar hacia la dirección del ruido. Allí estaba Ryder, con su carro al revés y un brazo extendido, y una sonrisa suave en su rostro. Él le estaba diciendo algo en voz baja mientras se acercaba rápidamente a una velocidad segura. Aumentar. ¿Qué? La reina amazona se quedó estupefacta mientras leía los labios de Ryder. Mano. Antes de que Penthesilea pudiera realmente procesar lo que estaba haciendo, los días de entrenamiento contra Ryder y de recibir lecciones y palizas de él habían arraigado en él un instinto subconsciente de escuchar. Ella levantó la mano antes de darse cuenta. Mientras Ryder volaba bajo sobre ella, a una velocidad razonable para no lastimarla en caso de colisión, Ryder agarró su mano entre las suyas y la llevó al aire. En ese momento, los dos se miraron a los ojos. Uno estaba aturdido y el otro pensativo, aunque Penthesilea se resistía a admitirlo. Gracias, dijo ella, y aún conservaba su orgullo. Ryder se rió estrepitosamente en respuesta, causando que Penthesilea se sintiera nerviosa por primera vez en su vida. Cállate, bastardo. Gritó la reina amazona mientras la arrastraban a un lugar seguro. Ryder se detuvo para recoger a Archer, y luego se movió para levantar su escudo frente a donde estaban su madre y su padre en el grupo de incursión. Mientras tanto, la situación en general no pintaba bien. Ryder solo podía ayudar a unos pocos detrás de su escudo, pero el grupo de incursión en general era enorme. De este ataque no habría escapatoria para nadie, y ese hecho fue ampliamente comprendido. Aquellos atrapados en la explosión seguramente morirían, y si Caster también quedaba atrapado en ella, entonces... Quédate atrás, este no es el momento de mostrarse valiente. Advirtió Hefesto con sinceridad, con los ojos muy abiertos mientras Shirou, de entre todas las personas, comenzaba a actuar. El grupo ya estaba en pánico, ya que varios se habían unido desde fuera de horario. No sabían de la capacidad de Caster para revivir a los muertos y rompían filas descaradamente cuando la amenaza de muerte se acercaba. En medio de todo, las acciones de Shirou rápidamente llamaron la atención de Hefesto, quien había estado pegado a él como pegamento. Escúchame. Hefesto sintió que su voz se volvía estridente por la preocupación. Ni siquiera sabía que podía hacer esa voz. Pero Shirou era un cabrón testarudo. Un mula obstinada. No puedo, dijo Shirou, desviando su atención de Hefesto y dirigiéndola hacia el dragón negro. Saber estaba depositando su confianza en él y en los demás. No actuar ahora sería empañar esa confianza. Además, si no actuaba, muchos morirían. Esa razón fue suficiente. Shirou no había sido enviado a diferentes mundos por Selrech sin ningún motivo. Todos y cada uno de los lugares a los que había ido le habían permitido aprender y ganar experiencia. Había también una única verdad fundamental. Uno no llega a ser llamado héroe por escuchar las convenciones, sino por superarlas de alguna manera. Más allá de títulos o reconocimientos, salvar vidas era algo fundamental para el ideal que había buscado defender y continuar en nombre de Arturia. No estuvo mal salvar a otros. Dije que pares. Hefesto no pudo soportar más las acciones de Shirou y trató directamente de contenerlo.
Sin embargo, lo que Shirou dijo a continuación la hizo reflexionar. No es necesario que muestres tanta preocupación por mí, dijo Shirou con toda honestidad. No tenía idea de por qué Selretch le había dado la condición de ocultar su origen y difuminar su pasado, pero ya se sentía bastante culpable tal como estaba. Si Hefesto no se preocupaba demasiado por él, entonces era lo mejor. Pero dada la dirección que estaban tomando las cosas, tenía que trazar un límite por el bien de Hefesto más que por el suyo propio. ¿Qué es un arma?, preguntó Shirou, decidiendo usar la mentalidad de un herrero para convencer a un compañero herrero. Nunca habría sabido cuán profundamente la pregunta afectó a Hefesto, cuya boca se abría y cerraba como la de un pez. De todos modos, Shirou continuó hablando. Un arma o una herramienta solo tiene un único propósito. Al reunir su energía mágica, comenzaron a formarse patrones similares a circuitos sobre la piel de Shirou. El aura que lo rodeaba, que transportaba calor y acero, recordaba la leña que se enciende antes de una gran forja. Debe usarse en nombre del portador. Lo que pasó por la mente de Hefesto fue el proceso que ella había considerado que crearía la obra maestra definitiva, el trabajo de su vida. Y a mí, solo me falta saber hacia dónde apuntar, hacia dónde buscar. No. Esa nunca fue la intención. Hefesto abrió mucho los ojos al notar la emoción en su tono. Estaba destinado a ti. ¿Sabes lo que estás diciendo?, exigió saber. Sí. Estaba poniendo el límite. No pienses en él como una persona, sino como una herramienta. De esa manera era más fácil, al igual que las innumerables personas que habían dejado a Shirou atrás en su ardua búsqueda. Desde que tenía memoria de los recuerdos rescatados de las llamas, eso era quien era y en quien se había convertido. Shirou miró fijamente al dragón negro que estaba acumulando una enorme oleada de energía mágica en un intento de acabar con saber y todo en su dirección por completo. Ya era hora. Yo soy el hueso de mi espada. La expresión de Hefesto se tornó pálida ante la declaración, similar a un mantra que difería de la magia de canto común. En esa línea estaba la creencia pura, el tipo más puro de convicción no empañado por nada más que intentara describir a Shirou como persona. Si estuviera aquí, y con tanta energía suministrada a través de las maquinaciones de Selretch, entonces sería posible. Shirou comenzó a concentrarse bajo el peso del próximo ataque del dragón negro de un ojo. En un estado donde el arsenal de un Limited Blade Works estaba alimentado por una fuente interminable de energía de la segunda magia verdadera, la limitación era la capacidad de su cuerpo para conducir esa energía solo. Si la carne y la sangre no fueran suficientes, entonces simplemente cambiaría la propiedad. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Tetú, Hefesto apenas logró pronunciar la palabra cuando su ojo divino de herrero de repente designó a Shirou como un material de forja de grado divino. Cuando la carne se convierte en metal y la sangre vital en llamas, Hefesto recuerda cosas que todavía la traumatizan y la persiguen hasta el día de hoy. Solo que el proceso se invirtió. Del metal a la carne y de las llamas a la sangre. Una historia parecida a Pinocho. Todo el tiempo, lo que ella había enterrado en su corazón, abandonado y considerado un fracaso había sido. Vamos a morir. Los gritos resonaron mientras los Crozos y el resto del personal no combatiente comenzaban a sentir la presión del ataque del dragón negro cada vez más cerca de completarse. A pesar de que Shirou dio un paso adelante, un solo hombre no fue suficiente para darle confianza a aquellos que no tenían idea de las capacidades de Shirou. Las acciones de Hefesto para desanimar a Shirou tampoco generaron ninguna fe. Más bien, muchos lamentaban el hecho de que no estaban más cerca de Rider, que había desplegado un escudo verde que cubría una parte del grupo de incursión detrás de él. Ahora ya era demasiado tarde. Alzando la cabeza hacia atrás, se desató un poderoso aliento dracónico. Nivelaim. El dragón negro desató su ataque más fuerte. De sus fauces abiertas, una llama incineradora y un veneno dracónico paralizante que no solo minaba la vida, sino que corroía las defensas, brotaban en una ola gigantesca. De pie firmemente al frente de la sala médica de Caster para grabar todo en su mente, Alfia sintió que su estómago se hundía por una nostalgia aterradora. Esto fue todo. Este ataque. Su cuerpo se estremeció y se le puso la piel de gallina. Ese ataque que provocó desesperación y acabó con todo y dejó con vida a solo unos pocos de los más fuertes.
La impotencia de ese día alimentó la idea de cometer el mal aunque solo fuera para elevar la moral de la nueva generación de Horario contra el dragón negro de un ojo. Ella y Salt no habían sido diferentes en este aspecto. Y sin embargo esta vez, he creado más de 1000 espadas buscando a la indicada. Una voz firme continuó cantando sola en medio del caos y el pánico. La fuerza de una magia cantada estaba determinada por la longitud de las líneas pronunciadas, y sin embargo, Alfia nunca había sentido esa sensación arrastrándose por su piel por un simple canto de 3 líneas que estaba lejos de terminar, sin darse cuenta de la pérdida, ni consciente de la ganancia. Oms. Los ojos de Alfia buscaron la fuente como muchos otros lo hicieron en ese momento de vida o muerte, y al final, ella y muchos otros la encontraron. Un hombre, aparentemente el menos visible de los 3 que habían participado en el banquete de los dioses, estaba de pie solo por el bien de los demás. ¿Pero qué podría ser un hombre incluso si fuera un semidios? Todo el mundo podía sentirlo. El ataque del dragón negro no era uno contra el que ni siquiera un dios en su forma completamente liberada pudiera esperar enfrentarse en el mundo inferior, y mucho menos en el cuerpo de un solo mortal. Como mínimo, usando a Rider como ejemplo, necesitaría un escudo que pudiera cubrirlo, pero incluso entonces, ¿qué escudo sería lo suficientemente grande para salvar a todos los demás? Hemos resistido el dolor para crear muchas armas. Familia Hefesto, no todos ustedes, malditos cobardes, adelante y ayúdenlo. La voz de Hefesto se ahogó incluso cuando ella intentó conseguir apoyo para Shirou. En su intento por actuar, incluso había comenzado a desplegar su colección personal de artefactos divinos que había forjado a mano. La profesión de dios herrero no era algo que se viera con malos ojos en el mundo inferior. Por mucho que se restringiera el descenso de los dioses, no se podía decir lo mismo de las armas o armaduras divinas. Al ver que nadie daba un paso adelante mientras permanecían petrificados en el lugar, Hefesto estalló. Con los ojos inyectados en sangre, Hefesto abrió su armería personal, pero ya era demasiado tarde. Cualquiera podría verlo. Lo único que Hefesto podía hacer era desplegar un escudo sobre Shirou y nadie más. Sin embargo, Shirou ya había rechazado esa conclusión. Se alejó antes de que Hefesto pudiera llevar a cabo sus acciones. Desde la perspectiva de los demás, Shirou estaba usando una magia que requería el uso de 6 líneas, directamente en el ámbito de los hechizos de más alto nivel. Sin embargo, nadie podía reconocer la naturaleza de la magia que estaba usando. De todos modos, Alfia frunció los labios y miró fijamente el ataque del dragón negro de un ojo. Ya era demasiado tarde. ¿Qué más se podía hacer cuando el ataque ya estaba ante ellos en un abrir y cerrar de ojos? Como mínimo, Alfia esperaba que Caster sobreviviera. El color desapareció rápidamente del entorno a medida que el calor abrasador y el poder del ataque del dragón negro lo envolvieron todo. No todo. Desde el área desprovista de color, tonos lavanda y rosa formaron un anillo alrededor de todos. Anillos que cubrían los cielos ardientes. Docenas de ellos proyectados todos a la vez. Roayas. Espuelas de caballero. 7 flores de pétalos llenaron el espacio hasta donde alcanzaba la vista antes de que todo desapareciera en una explosión de blanco. El eco de los pétalos rotos reverberó en el aire. Ai sintió que le dolía el cuerpo y una tos escapó de sus labios mientras se obligaba a sentarse. Una losa de piedra agrietada había caído sobre ella y toda la estructura se desmoronó cuando ella la empujó. El polvo voló rápidamente sobre su rostro y le escoció los ojos, pero no pudo cerrarlos. Tosiendo, Ai se entrecerró los ojos a través del caos para mirar fijamente a su alrededor. Era un caos de rocas y grava volcadas que arrasó con todo lo que había a su alrededor. Todos los signos de naturaleza o vida se habían evaporado más allá de cierto punto y, a partir de ahí, una onda expansiva había arrasado con todo lo demás. Por todas partes se oían gemidos. Ai sintió que sus oídos zumbaban y su cuerpo temblaba con cada movimiento. En lugar de sentir la naturaleza abrasadora del ataque del dragón y el veneno que lo acompañaba y que contaminaba varios animales salvajes con una mancha dracónica, la onda de choque había sido todo lo que la asaltó. Eso fue todo lo que había asaltado a todos, ya que el impacto del ataque había sido rechazado por numerosos muros de flores de 7 pétalos.
Y allí, de pie en el lugar, con los talones clavados en el suelo y los brazos extendidos y apoyados unos sobre otros, Shirou permaneció jadeando en busca de aire. A medida que las capas de flores se fueron rompiendo una por una, cada una reflejó daño al usuario. La sangre goteaba por las sienes de Shirou, la mano que sostenía más lejos estaba destrozada y rota. Incluso las mangas que llevaba sobre los brazos se habían desgarrado por la fuerza de la ruptura de sus vasos sanguíneos. Aparte de Rider, que protegió a una parte del ataque del grupo con su escudo, Shirou había protegido al resto sin dudarlo. No porque tuviera que hacerlo o quisiera hacerlo, sino porque ese era el tipo de persona que era. Ice pudo verlo reflejado en los ojos de Shirou, como muchos otros, nadie más que la propia Hefesto. Shirou era un hombre que consideraba que su valor era menor que el de los demás, como si su avance hubiera sido algo natural. Ice no sabía en absoluto cómo sentirse al respecto, más bien había estado insensible a las emociones desde que sus padres murieron. Pero Hefesto era ella. Ice nunca la había visto tan angustiada. Como si fuera ciego a las preocupaciones que los demás tenían por él, Shirou permaneció concentrado únicamente en la tarea en cuestión. Saber, murmuró Shirou, solo entonces recordándoles a todos la razón de su necesidad de ganar tiempo. Una espada de brillante energía azul separó repentinamente el polvo y los escombros para atraer toda la atención hacia el espadachín que había cortado el ala del dragón negro. Ahora envuelto en un aura azul imponente que parecía llamas alrededor de todo su cuerpo, Saber recuperó el escenario. «Déjame el resto a mí», Saber ordenó a las espadas más pequeñas que rodeaban su cintura que flotaran junto a él. El poder que había obtenido de su espada principal no se había desatado en una ola de luz, sino que se había utilizado de otra manera después de que Saber se había preocupado por notar un detalle específico. Como cazador de dragones, Saber conocía mejor este sentimiento intuitivo. Desde el principio, el dragón negro carecía de control sobre su poder, como si estuviera restringido por algo. Siempre fue bastante sospechoso que el dragón negro hubiera permanecido inactivo después del fracaso del primer grupo de asalto. Saber sabía que ese comportamiento no era propio de un dragón malvado. La venganza y las represalias deberían haber sido lo primero en la lista, no una recuperación total cuando sabía que nada más podría hacerle frente. Los dragones malvados eran malvados debido a su naturaleza repulsiva. Luego estaba la sensación de resonancia dentro del origen espiritual de Saber. A partir de ese momento las piezas empezaron a encajar una a una. Rider y Archer se acercaron solos y se detuvieron al notar el cambio en el comportamiento de Saber. Era algo que entendían de un guerrero a otro. Esta era la pelea de Saber para terminar. De repente, la energía que rodeaba a Saber se concentró únicamente en sus espadas, mientras las nubes de arriba se retorcían con relámpagos y truenos reverberantes. Las espadas que llevaba en la cintura empezaron a levitar a su alrededor antes de que los cuervos empezaran a graznar. Sus espadas no solo tenían propiedades antidragón, sino también la divinidad del dios principal de los Aesir. La rueda de la destrucción del cielo nórdico bendecida por Odín. Saber levantó el puño y canalizó todo su poder. «Volverker», gritó Saber. Golpeó cada espada antidragón hacia adelante a la vez, todas apuntando a diferentes objetivos. Cargada desde el momento en que Shirou y los demás lo trajeron, cada espada tenía un nivel de energía mágica y poder que ningún dragón podría esperar resistir. Agotado después de terminar un gran ataque, el dragón negro no tuvo tiempo de recuperarse y moverse adecuadamente. Las extremidades traseras, las delanteras y el ala restante, todas fueron perforadas limpiamente y clavadas al suelo por las espadas de Saber, dejando solo el cuello para estirarse ante la figura de Saber que se acercaba. Un silencio de muerte resonó en el lugar después del infierno por el que todos habían pasado. El dragón negro de un solo ojo rugió, la locura en sus ojos se condensó gradualmente en una apariencia de razón. Saber lo notó de inmediato. Dragón negro. La voz de Saber resonó mientras levantaba su espada. La claridad que regresó por una fracción de segundo de repente se hizo más profunda cuando el ojo del dragón negro se centró claramente en Saber con un tipo de reconocimiento. Dragón malvado de color negro. Saber continuó avanzando mientras hablaba, la espada sostenida en sus manos, destelló y cortó al dragón negro miembro por miembro para gran fervor de los demás. Saber ya había visto el meollo del asunto. No, la existencia ligada a mi nombre.
Deteniéndose justo antes de cortarle el cuello al dragón negro, dragón y hombre se miraron fijamente uno al otro. Más allá de la corrupción, has trabajado duro todo el tiempo. La claridad turbia en el ojo del dragón se coloreó rápidamente cuando la locura señaló su regreso. Pero antes de eso, las palabras de saber parecieron tener un efecto profundo, como si hubiera encontrado algo en lo que valía la pena creer. Muéstrate y enfréntate a mí en combate. Ante la mirada de todos, el cuerpo del dragón negro de un ojo comenzó a brillar y a romperse en motas de luz azul que convergían en el radio de un círculo. Dentro del círculo había una esfera, y dentro de ella había una mujer de cabello dorado que sostenía firmemente un estandarte hecho jirones. El estandarte emitía una tenue luz curativa, y el viento creaba un colchón debajo. Desde todos los puntos de vista, la mujer ya no respiraba, su cuerpo estaba desfigurado por la sangre y las heridas. Sin embargo, sus manos nunca soltaron el estandarte hasta el final, cuando la luz convergió por completo y se hizo añicos, revelando lo que había estado desesperadamente contenido en su interior. Un hombre con cabello castaño oscuro, armadura de cuero y un cuerpo carcomido por la corrupción dracónica. Las venas del hombre se hincharon y el miasma se desprendió de él en oleadas, ahogando el razonamiento y el pensamiento mientras le teñía la piel de púrpura y cambiaba la forma de su iris por la de un reptil. En las manos del hombre había un fragmento de cierto santo grial que rápidamente llamó la atención de Shiro y los otros sirvientes. Sin embargo, para todos los demás, ese fragmento era la fuente de la mancha que carcomía al hombre. Saber y el hombre se miraron sin decir palabra, cada uno transmitiendo en silencio su intención. La figura levantó una espada larga y puntiaguda de acero y, a su vez, Saber levantó su propia arma. Así fue como fue. Saber endureció su expresión mientras observaba el estado del hombre que tenía delante. Debes haber sufrido mucho. A pesar de todo, a Saber solo le quedaba una única tarea por realizar en esta batalla. Te liberaré de tu carga. Fue el deseo del corazón poseído por el individuo el que resonó con el suyo. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Sugune 423, Julius y Tony, Crimson F, Devin Gestros y Alex L. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Gran Mazmorra. Patreon.com/Varcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z